Bien, jóvenes, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Les reenvié al grupo de Telegram hace poco, ¿verdad? Lo que pueden ver en pantalla es que corresponde a los axiomas de un espacio vectorial. Revisemos un poquito, jóvenes, en qué consistía esto y luego les muestro qué ejercicios pretendo hacer hoy con ustedes, ¿verdad? Entonces, primero, me dice que un espacio vectorial real es una terna formada por el conjunto B y dos operaciones, la suma y la multiplicación, que satisfacen las siguientes propiedades. Yo diría, mire, 1, 2, 3, 4, 5 correspondientes a la suma, mire. 6, 7, 8, 9 y 10 correspondientes al producto por un escalar. Me gusta cómo lo define Coleman, que es el de blanco y negro, ¿verdad? Porque define los vectores U y V como nosotros hicimos en clase. Entonces, primero usted va a necesitar visualizar de qué espacio le están hablando. Es R, es R2, es R3. Son las matrices de 2 por 2, son las matrices cuadradas, son las matrices diagonales, son matrices de 1 por n, etcétera. Cuando ya visualizamos de qué espacio estamos hablando, vamos a poder definir los vectores. Usted va a ocupar definir los vectores U, V y W, porque son los que se muestran a lo largo del contexto. Una vez definidos los vectores V y W, comenzamos a comprobar los axiomas. Normalmente me pueden dar el 1 o el 6, o ambos. El 1 es cómo definen la suma, el 6 es cómo definen el producto por un escalar. Si me dice que cambiaron la suma y el producto es usual, pues entendería, ¿verdad?, que el número 6 es la multiplicación usual de los vectores que me estén dando. Y como decía, hay que comprobar que la parte izquierda y la parte derecha de los axiomas del 2 al 5 y del 7 al 10 se cumpla. Si eso se cumple en los 10 axiomas, pues decimos, estamos ante un espacio vectorial. Si falla alguno de los 10, automáticamente me detengo y digo, esta vaina no es un espacio vectorial, ¿verdad? Yo les he dicho públicamente, jóvenes, que yo prefiero cuando no es espacio vectorial. ¿Por qué? Porque falla alguna de las propiedades, ¿verdad? Y ahí me detengo. Pero, ¿probé la 2, la 3, la 4, la 5? ¿Se cumple? ¿Es espacio vectorial? No, todavía no. Ah, me toca probar 6, 7, 8. Ya probé hasta la 9. ¿Se cumple? Sí. ¿Ya es un espacio vectorial? No. Hasta haber probado los 10 axiomas, podemos afirmar que sí era un espacio vectorial, por eso insisto. A mí me gusta más cuando no es espacio que cuando sí es espacio. El día de hoy, jóvenes, pretendo plantear junto a usted tres ejercicios. El primero, le comento, es el número 13. Aquí está. Dice el conjunto de matrices 1, alfa, beta 1, con las operaciones suma de matrices y multiplicación por un escalar usuales. Aclaro, ¿verdad? Estos ejercicios de hoy son propuestos de Grossman. En la clase anterior hablamos sobre Coleman, ¿verdad? Pero hoy, repito, me interesa basarme un poquito en Grossman. Le acabo de compartir en Telegram nada más que estamos haciendo el 13 para aclaración, ¿verdad? Entonces, de los axiomas, damas y caballeros, que tenemos nosotros aquí, me dice que la suma y el producto por un escalar son los usuales. O sea, me definieron el 1 y el 6. Repito, 1 y 6 están definidos. Le voy a anotar por aquí, mira. Dice, si U y B son elementos cualesquiera, estoy leyendo los axiomas, paciencia, ¿verdad? Si U y B son elementos cualesquiera de B, entonces un B está en B. Es decir, pertenece también al espacio del cual me están hablando. La suma. Acá en el problema, fíjese, me dicen que la suma y el producto son los usuales. Ah, bueno, veamos. Si yo ocupo definir un vector U con esta forma, ¿cómo lo representarían ustedes, jóvenes? Es una matriz de 2 por 2, ¿verdad? ¿Qué elementos debe haber en la diagonal? Uno y beta. En la Oh, diagonal, hijo. perdón, uno y uno. 1 y 1, ¿verdad? El resto de elementos son alfa y beta. ¿Les parece si a este le ponemos alfa 1 y a este le ponemos beta 1? ¿Tiene la forma de lo que me dieron o no tiene la forma? Sí, se la tiene. Sí, ¿verdad? ¿Cómo definiríamos entonces, jóvenes, con la misma forma el vector B? Ayúdenme. Diagonal uno uno. ¿Y la En lo contradiagonal? que en alfa sub 2 y beta sub 2. Alfa 2 y beta 2. ¿Están de acuerdo con Diego, los demás ciudadanos? Sí. Bien, ahora si la suma es la usual, permítame preguntarle a usted. ¿Quién sería U más B? Comenzamos en fila.
2, Ajá. delta 1 más delta 2 Alfa, hijo. de alfa, ¿verdad? Ujú. Beta 1 más beta 2, ¿Y 2. están de acuerdo con Fernando hasta ahí, jóvenes? sí. Ahora, fíjese que este ejercicio de hecho me parece fantástico. Le voy a poner una carita feliz acá abajo. Miren, le voy a contar por qué. Según la forma original, ¿qué elementos debo tener en la diagonal? Me dijeron de todos los vectores de este espacio vectorial. 1 y 1, ¿Y qué tengo aquí? 2, 2. Entonces noten que U más B no pertenece al espacio vectorial B. ¿Cuál es la conclusión entonces, damas y caballeros? No es un espacio vectorial. Y de nuevo la carita feliz, ¿no? ¿Sabes, ingeniero? Pues sí. Me regreso acá un momento. Vea, son 10 axiomas que hay que probar. A veces me cambian la suma o me cambian el producto. Entonces estaría definido de esa forma. Pero si me dice que la suma y el producto son los usuales, pues yo entiendo, jóvenes, que hay que hacer la suma y el producto de forma usual. Entonces definimos los vectores U y B con la forma de lo que me dan. Pero veo que la suma ya no pertenece, ¿verdad? Porque en la diagonal ya no tengo 1 y 1, ahora tengo 2 y 2. Entonces, como no tiene la forma, no pertenece al espacio vectorial B. Como falló la primera, óigame qué pinta, falló la primera condición. Mira. Si falló la primera, automáticamente me detengo y digo que eso no es un espacio vectorial. Tengo una curiosidad, jóvenes, respecto al 12. ¿Qué elementos hay en la diagonal principal del 12, del ejercicio 12? 0 y 0. 0 y 0. Ajá, si yo sumo dos matrices que tienen 0 y 0 en la diagonal, seguiré teniendo 0 y 0 en la diagonal. Sí. Sí, ¿verdad? Entonces le adelanto algo. El ejercicio 12 sí es un espacio vectorial, ¿verdad? El ejercicio 13 no. ¿Por qué? En la diagonal yo tengo 1 y 1. Definido vectores con esa forma. Unos en la diagonal, mire, U y B. Pero al sumarlo ya no tengo 1 en la diagonal, tengo 2. No tiene la forma original que me dieron, pero si hubiese tenido ceros en la diagonal, yo tendría en la suma. 0 y 0 en la diagonal, tendría alfa 1 y alfa 2, beta 1 y beta 2. Es decir, sí tendría la forma. U más B sí pertenecería al espacio vectorial B. Entonces le adelanto, el número 2 es un ejercicio largo porque Pero tiene que ser. ¿Sí, en Diego? la 12, en la suma no quedaría A sub 1 más A sub 2. Sí, yo lo mencioné con alfa, pero la cosa es que queda el elemento de la posición sumado, ¿de acuerdo, Diego? Ujú. Es que el problema aquí es que en la diagonal no tengo 1 y 1, tengo 2 y 2. Pero en la diagonal de esa suma, si fueran 0 y 0 en la diagonal, como en el 12, ¿qué tendríamos, Diego? Sería 0, alfa 1 más alfa 2, En la así. diagonal, ¿qué tendríamos? 0 y 0. ¿Tendría la misma forma, Diego? En la diagonal sí. Sí, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero. Es que posiblemente usted dice, no, pero mire que la contradiagonal, sí, no hay ningún problema. Miren, la contradiagonal no me dice aquí, ¿verdad? Que debo tener un 0, que debo tener un 2, voy a tener alfa. En este caso, alfa está representado por alfa 1 más alfa 2, es una componente. El otro elemento de la contradiagonal sería este, beta. Pero aquí beta 1, beta 2, sí, pero finalmente sería un elemento nada más. Beta 1 más beta 2 sería el equivalente a beta. El problema, insisto, es que en la diagonal aquí tengo unos y aquí no tengo unos, tengo dos. Eso ya no tiene la forma que me dieron originalmente. Si fuesen vectores, voy a ayudar nada más con la idea del 12, ¿verdad? No lo quiero hacer porque como si se cumple ya sé que así es espacio vectorial, ¿verdad? Si yo tengo 0 aquí y 0 acá, lo que decíamos es que en la diagonal, aquí, ¿verdad? Yo tendría 0 y 0, diagonal, ¿verdad? En la contradiagonal, yo tendría la suma de esta componente con esta. Si yo lo defino como alfa aquí, alfa 1 y alfa 2, pues tendría alfa 1 más alfa 2. Si yo lo defino con A1 y A2, como sugiere acá el ejercicio 12, pues tendría A1 más A2, pero a fin de cuentas sería una componente. Mire que no me dicen que hay ninguna relación entre A y B. No me dice que A es dos veces B, que A es 5 más B, no me dice. Entonces A y B son componentes. El requisito es, insisto, en el 12, que en la diagonal tengamos ceros. Y si yo sumo 0, 0 con 0, 0, pues me da 0 y 0, ¿verdad? Así que sí se cumpliría la suma, ¿de acuerdo, Diego y el resto de mi clase? Sí, gracias, ingeniero. Sí. Bien. Borro esto un momentito, jóvenes, porque este era súper corto, ¿verdad? Voy a bajar un poquito más y le muestro. Ahora me gusta, fíjese, el número 23. Lo voy a marcar por aquí, ¿verdad?
Repito, ahora me gusta el número 23. En el 12, pero se cumple la multiplicación también, ¿o no? Permítame que regrese un momento. ¿Qué quiere comprobar del 12, hija? Que es en la multiplicación. Perfecto. Se supone que la multiplicación está en el numeral 6, ¿verdad? O sea, aquí. Me dice que un escalar multiplicado por el vector debe pertenecer también al espacio vectorial B. Bueno, revisemos ya que usted consulta. Yo le adelanté que sí es espacio vectorial, ¿verdad? Pero veamos nada más la operación que pide el compañero, el número 6. Me dice que un escalar multiplicado por el vector también pertenece al espacio vectorial B. Bueno, si este es mi vector U, permítame preguntarle a usted, ¿quién sería alfa por U si es la multiplicación usual? No, pero me refiero en dos matrices multiplicadas. No he entendido las matrices multiplicadas. Si me dice qué número de propiedades, señor, para tenerlo más claro. Es que primero me dijo multiplicación. Yo ubiqué en el número Sí, pues, 6 la multiplicación aquí, ¿verdad? Si me dice qué número, señor. al multiplicar, a ver, ya le digo, pero cualquier dos matrices. O sea, una matriz que pertenezca al espacio vectorial por otra matriz que pertenezca al espacio vectorial. ¿Dónde dice que debo multiplicar a cada dos vectores? Hijo, multiplicar dos vectores. No dice, ¿verdad? Revisemos un poquito las propiedades, hijo, para no confundirnos. Es U más B, ¿verdad? U más B tiene que ser igual a B más U. U más B más W es igual a U más B más W. U más el vector 0 es 0 más el vector U. Mire que sigue acá. Dice que un escalar por el vector debe pertenecer a B. Que un escalar por U más B tiene que ser el escalar por U más el escalar por B. Que si sumo dos escalares multiplicados por un vector, tengo el escalar por el vector más el segundo escalar por el vector. Acá dice que si multiplico dos escalares, C y D por el vector U, puedo agrupar C y D y multiplicarlo por el vector U. Y acá dice que si multiplico el escalar 1 por el vector U, yo tengo como respuesta el vector U. ¿De acuerdo, hijo? De acuerdo. En ningún momento dice que voy a hacer U por B, ¿verdad? Esto no lo dice en los espacios vectoriales. Solo son los 10 axiomas que tenemos en pantalla, ninguno otro. ¿De acuerdo, hijo? De acuerdo. Bueno. Y también le voy a comentar algo, ¿verdad? Este tema de espacios vectoriales es de los más complejos que se abordan en esta unidad. ¿Por qué? Porque me están diciendo que me cambian las propiedades, es decir, se sale del sentido común. En el siguiente que vamos a ver, van a ver a qué me refiero cuando digo que se sale del sentido común, ¿verdad? Baja un poquito porque yo sugerí que ahora siga el 23. Lo voy a marcar otra vez. Siguen 23 y 24, pero comencemos con el 23. Vea, dice que estamos hablando de R2 y le voy a dar un poquito de zoom, fíjese, para ver mejor, porque yo soy viejito. Entonces, creo que ahí se ve mucho mejor, ¿ves, jóvenes? Voy a hacer un poquito de espacio hacia abajo, ¿verdad? Porque lo que sigue abajo no me interesa, ¿no? Momentáneamente, ¿verdad? Acá hay algunos que tienen el símbolo de cálculo, hay que saber integrar para esto, mire, cuidado, ¿verdad? Bien, entonces, para el número 23, que es el que sigue en pantalla, resulta que me hablan de R2, con la suma definida por, observen la suma. Si yo sumo X1 y Y1 con X2 y Y2, la respuesta es esta, miren. X1 más X2 más 1 y Y1 más Y2 más 1. Me dice, y la multiplicación por un escalar ordinaria, o sea, la multiplicación es la usual, la misma. Necesito definir, jóvenes, tres vectores. Voy a definir U, voy a definir B y voy a definir W. Si son de R2, ¿quién sería U? Según la forma que tenemos. X1, Y1. Sí, señor, muy bien, X1 y Y1. ¿Y quién sería B? X2, Creo que Y2. sí. ¿Están de acuerdo con el compañero hasta ahí, jóvenes? Sí. No se asusta si pongo que W es X3 y Y3, entonces. Bien, Bien. resulta, jóvenes, que la número 1, ya me la dieron. Me dijeron que U más B pertenece. ¿Esto que está aquí, jóvenes, pertenece a R2 o no pertenece a R2? Sí, pertenece. Sí. Sí, ¿verdad? Tiene dos componentes separadas por una coma. Entonces, la número 1 sí se cumple, ya me la dieron. ¿Qué dice la número 2?
Mire el grupo de Telegram, la imagen anterior que les compartí para los axiomas. U más B es igual a B más U. U más B debería ser lo mismo que B más U, ¿verdad? A ese jóvenes le llamamos propiedad conmutativa para la suma, ¿verdad? Bien, según la información que tenemos propuesta ahí en pantalla, entonces, primero comprendamos bien qué hace la suma. La suma usual de U con B, ¿cuál hubiera sido, jóvenes? Sería X1 más X2, Y1 más Y2. Exactamente, Diego. Esa hubiese sido la forma usual, como hacíamos la suma cartesiana nosotros, ¿verdad? Ahora, vea que lo que cambia es que a cada componente le suman uno. Voy a marcar dónde está el cambio, dónde está lo diferente, ¿verdad? Para que vayamos viendo si ese patrón se cumple en lo demás. Mire, acá tengo más uno y acá tengo más uno, ¿verdad? Entonces, repito, ¿qué fue lo que cambió de la suma? Que aparte de sumar las componentes, primera con primera y segunda con segunda, a los resultados yo le voy a sumar uno. Bien, entonces la segunda condición me dice, ¿verdad?, que U más B tiene que ser lo mismo que B más U. Entonces, si yo sumo los vectores U y B que tenemos aquí arriba, ¿estarán de acuerdo que tendríamos esta respuesta que ya tenemos arriba o no? Sí. Ahora, y si yo sumo al revés, si hago B con U, ¿qué forma creen que tendríamos? X2 más X1 más 1, Y2 más Y1 más 1. ¿Están de acuerdo con Fernando hasta ahí, damas y caballeros? Sí. 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 Dijimos que sumo los dos componentes y que la respuesta le sumo uno, ¿verdad? Ahora, este vector de aquí y este vector de acá serán exactamente iguales, ¿sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces noten, se cumple la primera, se cumple la segunda. No, esta vaina va a ser espacio vectorial. Pareciera. Bueno, avancemos. ¿Qué dice la tercera, jóvenes? U más B más W es igual a U más B más W. Y esa es la propiedad asociativa para la suma, ¿verdad? Bien, necesito entonces que usted me ayude a hacer la suma de B con W. Yo le voy a escribir aquí U, miren. X1 y Y1. ¿Cómo quedaría la suma de B con W según esta forma de suma que me han definido acá, jóvenes? X2 más X3 más 1, Así es. Y debería coma, acompañarlo Y2 más Y3 más 1, ¿verdad? correcto. En la parte derecha, mire, comienza con U más B, pero eso ya me lo dieron acá arriba, mire, solo lo copio, ¿verdad? Le voy a poner X1 más X2 más 1 y Y1 más Y2 más 1. A esto le voy a sumar W. X3 y Y3, ¿verdad? En la parte izquierda debo hacer una suma más. Primer componente más 1, ¿a dónde nos llevaría? X1 más X2 más X3 más 1. No. Más 2. Más Cuéntele 2, por qué perdón. más 2 a su compañero. Porque suma el 1 que estaba antes más el 1 de la otra suma. Exactamente, ya teníamos un 1 aquí. Pero al sumar esta componente con esta componente le debo sumar 1. 1 más 1 da 2, ¿verdad? La segunda componente, ¿cuál sería, jóvenes? Y1 más Y2 más Y3 más 2. Bien, ahora en la parte derecha debo hacer una suma nada más que tenemos pendiente. Sumo primer componente de aquí con primer componente de acá y le sumo 1. ¿Qué nos daría eso? X1 más X2 más X3 más 2. Supongo que la segunda componente tendría la misma forma, ¿verdad? Sí. Pregunta. Oiga bien la pregunta. ¿La parte izquierda y la parte derecha son iguales, sí o no?
Sí. Dice Brian Sí. que sí. Si son iguales las dos partes, decimos que ese axioma sí se cumple. Ese. No es que ya es espacio vectorial, ¿verdad? Tengo una flecha a la izquierda del 1, una flecha a la izquierda del 2, una flecha a la izquierda del 3, mire, porque se cumplieron los primeros tres axiomas. ¿Podremos concluir ya que sí es espacio vectorial o todavía no, jóvenes? No, todavía no. Todavía no. Bueno, entonces voy a hacer un poquito de espacio por aquí, mire, con otro color, ¿verdad? Para que continuemos. Después del número 3, ¿qué número sigue, jóvenes? El 4. ¿Y qué dice el 4? U más 0 es igual a 0 más U, que es igual a U. Bien, necesitamos definir un vector 0, entonces, damas y caballeros, en R2 de manera general, como hicimos la semana pasada. ¿Cuál sería? 0, No, AB. perdón, A, B. A y B, ¿verdad? Cuando nosotros encontremos el vector 0, vamos a saber si es el 0, 0 usual que propone el compañero. Entonces, este es mi vector U y este es mi vector 0. Si yo hago la suma como me la proponen aquí, permítame consultarle a usted. ¿A qué sería igual U más 0? Al vector U. Repito la pregunta. Con la suma usual que tenemos acá arriba, damas y caballeros, acá arriba. ¿Cómo sumo X1 y Y1 con AB? X1 más A más 1. ¿Están de acuerdo con el compañero hasta ahí, jóvenes, en la primera parte de la suma? Sí. Sí, ¿verdad? Les recuerdo, acá arriba está definida la suma. Miren, no es que yo me la inventé, así me la definieron. ¿Ve? Esta es la suma. Sumo primer componente con primer componente y le sumo 1. Sumo segunda con segunda y le sumo 1. Acá deberíamos tener entonces Y1 más B más 1, ¿verdad? Eso debería ser igual básicamente al vector U. Porque si yo hago la suma al revés, pues veo que me va a dar lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo sabe, profesor? Porque ya vimos que U más B era lo mismo que B más U, ¿verdad? Entonces U más 0 va a ser lo mismo que 0 más U. Pero eso debo igualarlo al vector U. ¿Quién era el vector U? Recuérdeme que estoy viejito y se me olvida. X1 Y1. Bien, para que dos vectores sean iguales, ¿qué debe ser igual, jóvenes? Los componentes tienen que ser iguales. Ajá, si yo igualo este primer componente con este primer componente, ¿qué tendríamos? X1 más A más 1 igual a X1. Lo voy a escribir, me lo dijo X1 más A más 1. Debería ser igual a X1. ¿Será para usted que piensa rápido que ya me puedo decir cuánto vale A? Menos 1. Bien, de manera similar, yo comparo segunda componente con segunda. Tendríamos Y1 más B más 1 igual a Y1, ¿verdad? ¿Cuánto vale B entonces? Menos 1. Bien, entonces vean, jóvenes, que ya tengo quién es mi vector 0. Y resulta que no es el 0 usual, ¿verdad? ¿Cuáles son las componentes de mi vector 0 para este supuesto espacio vectorial? Menos 1, menos 1. Menos 1 y menos 1. Entonces, cuidado, cuando yo ocupo el vector 0, debe ser menos 1, menos 1. Repito, el vector 0 no es el vector 0 usual, 0, 0, que teníamos en R2. Cambió. ¿Por qué? Porque lo acabo de encontrar con la definición. U más 0 tiene que ser igual a U. Para que eso se cumpla, el vector 0 debe ser menos 1 y menos 1. Bien, ya encontré el vector 0. Podemos decir entonces que se cumple la cuarta condición, es la existencia del vector 0. Pregunta, ¿será, jóvenes, que ya podemos decir que esta papada sí es un espacio vectorial o no podemos? No, aún no. Todavía no, ¿verdad? Bueno, como dicen todavía no, entonces yo pregunto, ¿qué postulado sigue? U más menos U es igual a 0. Entonces, el vector U más su opuesto aditivo debe ser igual al vector 0. Ah, el vector U, ¿cuál era? Recuérdeme. X1 y Y1. ¿Quién sería el vector menos U? Menos X1 menos Y1. ¿Están de acuerdo con el compañero en eso, jóvenes? Sí.
Menos x1 y menos y1, ¿verdad? Y eso debería ser igual al vector 0, que es menos 1 con menos 1. Ahora, si yo sumo estos dos vectores, que lo voy a subrayar aquí, estos dos vectores, con la suma que me definieron arriba, ¿qué tendría, jóvenes? X sub 1 menos X sub 1 más 1. ¿Y cuál sería la segunda componente? Y sub 1 menos Y sub 1 más 1. Y eso debería ser igual a menos 1 y menos 1. Al simplificar en la parte izquierda, ¿a qué llegamos, jóvenes? A 1,1. ¿Y en la derecha qué teníamos? Menos 1, menos 1. Pregunta, ¿son iguales? No. Me parece fantástico, carita feliz. ¿Cuál es la conclusión? No es un espacio vectorial. No es posible. No es, ¿verdad? Espacio vectorial. De nuevo, ¿por qué razón? Porque la parte izquierda y la parte derecha, jóvenes, no son iguales. El requisito para que se cumpla un axioma es que la parte izquierda y la parte derecha sean iguales. Permítame consultar, ¿tiene sentido lo que hicimos hasta ahí? Con este ejercicio número 23, ¿sí o no? Sí. Bueno, borro esto entonces porque ya se lo pegué en Telegram, no me he ido, aquí estoy, ¿verdad? Regreso, mire, y repito. Procedimiento para poder comprobar si algo es o no es espacio vectorial. Primero, vea de qué espacio le están hablando. Es R, es R2, es R3, es R4, son matrices de 2 por 2, son matrices de 2 por 2 con la diagonal de ceros, son matrices de 2 por 2 con la diagonal de unos, es la matriz 0, 2 por 2, etcétera. O sea, ¿qué le están proponiendo para ver si es o no es espacio vectorial? Para ver qué forma van a tener los vectores. Luego, define usted los vectores V y W con la forma que le dieron. Luego comienza a probar los axiomas. Si le cambiaron algo de la suma o del producto, entonces si le cambiaron la suma, le están dando la propiedad número 1. Si le cambiaran el producto, le están dando la propiedad número 6. Si dice suma y producto por un escalar usual, hay que probar los 10 axiomas. Repito, solo cuando a mí me cambian la suma es que ya me dieron el número 1. Solo cuando a mí me cambian el producto por un escalar es que ya me dieron el número 6. Si me dice suma o producto usual, pues voy a tener que probar si eso se cumple o no. Como pasó hace un rato en el 13, que vimos que no se cumplía, porque la diagonal tenía 2 y 2, no 1 y 1. Si se cumplen los 10 axiomas, digo si es espacio vectorial. Si fallara alguno de los axiomas, digo no es espacio vectorial y ahí me detengo. Bien. Después del número 23, jóvenes, yo tengo marcado aquí en el libro negro, fíjese el 24. Dice el conjunto del problema 23, que acabamos de ver que no es un espacio vectorial, ¿verdad? Porque falló uno de los axiomas. Pero me dicen, con la multiplicación por un escalar, mira, lo voy a subrayar, con la multiplicación con un escalar definida así. Para entender un poquito mejor este dembow, permítame revisar junto a usted qué hace ahora el producto por un escalar. ¿Cuál es el producto por un escalar usual, jóvenes? ¿Cuál sería la respuesta usual para esto? X alfa, Y alfa. Alfa X y alfa Y, ¿le parece mejor, hijo? Lo mismo. Sí, lo mismo. Sí, ¿verdad? Entonces, la multiplicación usual sería alfa X y alfa Y. Pero me dicen que no. Que mire, es alfa más alfa X menos 1 y alfa más alfa Y menos 1. Para poder validar que esto lo tenemos claro, jóvenes, permítame meterle números a alfa. Vea la pantalla, por favor, de esto. Yo quiero saber quién sería 3 por X y Y. Siguiendo esta fórmula, dígame pues. 3x más No, 3y. no, empieza con 3. Mm, 3 más 3x menos 1. ¿Están de acuerdo con Diego que está siguiendo esta fórmula, la primer componente, compañero, sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? La segunda componente, hijos, ¿cuál sería? 3 3 más 3y. 1. Bien, entonces, damas y caballeros, así vamos a hacer el producto por un escalar. Primero copio el escalar más el escalar por la componente y a eso le vamos a restar 1.
Vean que esa multiplicación se sale del sentido común. Me va a tocar probar entonces también la número 6, ¿verdad? Aunque de hecho, voy a comenzar probando la que nos falló antes. ¿Cómo así? A ver, hago un poquito de espacio por aquí, ¿verdad? Porque si se fijan, esta es continuación del 23. Usted dirá, profe, pero el 23 no es espacio vectorial. Sí, es cierto. El 23 no era un espacio vectorial. En el número 23 que ya hicimos, permítame preguntarle, ¿cuál resultó ser el vector 0? Menos 1, menos 1. Menos 1 y menos 1, ¿verdad? Porque me dice que es el mismo conjunto del problema 23, pero que cambió la multiplicación por un escalar. ¿Qué número de propiedad fue el que nos falló en el número 23, jóvenes? El número 5. Exactamente, el número 5. Y el número 5 resulta que dice que u más menos u debe ser igual a mi vector 0, ¿verdad? Entonces u, como habíamos definido nosotros, era x1 y y1. Ahora, menos u, por favor mire la pantalla, menos u, es como que tenga menos 1 por u. ¿Ve usted multiplicación por un escalar a menos 1 acá, sí o sí? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces hágame un favor. Si alfa es menos 1, ¿cómo quedaría la fórmula que me dieron? Con x1 y y1. Menos X, menos No, 2. no. Menos 1, menos X, menos 1. ¿Están de acuerdo con el Lo que compañero, jóvenes? dije yo. Sí, ¿verdad? Recuerde que primero la probamos con 3. Miren Telegram si duda, ¿verdad? Repito, primero la probamos con el escalar 3. Mírela en Telegram si duda. Quedó 3 más 3x menos 1, ¿verdad? Repito, 3 más 3x menos 1. Bueno, ¿cuál sería la segunda componente, jóvenes? De menos 1 por u. Menos 1, menos y, menos 1. Le puse el subíndice porque se supone que lo tiene aquí, ¿verdad? X1 y Y1. Hay que sumarlo, miren, jóvenes, con menos u. O sea, este vector, al simplificarlo, ¿cómo queda? Menos X, menos 2. ¿Y la segunda componente, señor? Menos Y1, menos 2. Y en la parte derecha tenemos el vector 0, que sigue siendo menos 1 y menos 1, ¿ven? Ahora, nosotros tenemos aquí una suma que hay que hacerla como me la definieron. Mire, la suma. Profe, pero en el 24 no me definen la suma. Me dice que es la misma del problema 23, miren, jóvenes. O sea que la suma se hace así. Sumo las componentes y la respuesta le sumo 1. Eso hago, ¿verdad? Si sumo las componentes, ¿qué tendría inicialmente? X1, menos X1, menos 2, menos, más 1. Más 1. Más 1, ¿verdad? Exactamente. Veamos la parte de arriba, jóvenes. Sumo las componentes y a la respuesta le sumo 1, ¿verdad? Aquí el compañero sumó las componentes. X1 con menos X1 y menos 2. Y a ese resultado le suma 1. Yo hago lo mismo con la segunda componente. Mire, sumo las componentes. Y1 menos 2. Pero a esa respuesta le sumo 1. Y eso debería ser igual a menos 1 y menos 1. Si simplificamos la componente de la izquierda, ¿qué nos queda, jóvenes? Menos 1. ¿Y la segunda? 1. ¿Y qué teníamos a la derecha? Menos 1, coma menos 1. Entonces le pregunto, ¿se cumple la 5, sí o no? Ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Interesante palabra la compañera dijo, ahora sí. Antes no se cumplía porque no era igual, ¿verdad? Pero ahora la parte izquierda y la parte derecha sí son iguales. ¿Qué fue lo que pasó? Como antes habíamos cambiado la suma, el hecho de haber cambiado la suma implicaba que no se cumplía la número 5, porque no me habían cambiado el producto, pero en el 24 también me cambian el producto. Y lo interesante de esto es que aún habiendo alterado la suma y habiendo alterado el producto por un escalar, se está cumpliendo hasta el numeral 5. Ahora, ya habíamos probado las primeras 4 en el 23. Había fallado la número 5, la retomamos en el ejercicio 24 y ahora la número 5, como dijo compañero, ahora la número 5 sí se cumple porque la parte izquierda y la parte derecha sí son iguales. Le pregunto yo a usted, ¿podremos concluir ya que esto sí es un espacio vectorial o todavía no? No, todavía no. Pero ya cumplió 5 axiomas.
Pero no es suficiente, ¿verdad, jóvenes? Los 10. Exactamente, mientras no cumple los 10 esta papada, no podemos decir todavía que sí es espacio vectorial. Y eso es lo complicado. Mientras no falla alguno, tampoco puedo decir que no es espacio vectorial, porque no ha fallado ninguno. Por eso, jóvenes, repito lo que dije antes, a mí me gusta más cuando no es espacio vectorial. Y les cuento un secreto, al coordinador también, ¿verdad? Miren cuánto espacio toma probar algo que sí es espacio vectorial. Toma un montón de espacio, como 2 páginas, ¿verdad? Y en el examen se está consciente que no tiene 3 páginas en blanco, ¿verdad? Entonces, muy probablemente, se lo digo con antelación, muy probablemente lo que le pongan a probar a usted no va a ser espacio vectorial. Va a haber que buscar cuál es de las propiedades en las que falla, ¿verdad? En este caso, en el 23 falló la número 5. En el 24, que fallaba la número 5, sí se cumple el número 5, ¿verdad? Del 23, porque ya cambiaron la multiplicación por un escalar. Ahora, jóvenes, hay que probar de la 6 en adelante, ¿verdad? Pero la número 6 ya me la dieron aquí, le cuento. Ya me la dieron, sí. Como me cambiaron el producto por un escalar, me están dando la número 6. En el número 23 me estaban cambiando la suma de 2 vectores U y B, entonces me están diciendo que esa es la número 1, ¿verdad? Repito, dije, si me cambian la suma, me están dando la número 1. Si me cambian el producto por un escalar, me están dando la número 6. Si me dice que la suma de productos son usuales, me toca probar los 10 axiomas a mí, los 10 completitos, ¿verdad? En este caso, ya tengo el número 6, dije, porque me cambiaron la multiplicación por un escalar. Hay que probar del 7 al 10, ¿verdad? 7, 8, 9 y 10. Son las últimas 4, jóvenes. Oiga, son las últimas 4 que aparecen en el material, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta el número 5 y 6? ¿O va más o menos tomando forma esto? Ahí va agarrando. Más o menos, ¿va? Así como el Mundial. Pero van como Qatar o van como Ecuador ustedes, ¿eh? Mejor no me responda, ¿va? Hago un poquito de espacio por acá, mire. Me regreso al documento. No me he ido, ¿verdad? Seguimos trabajando, le cuento en el ejercicio 24. O sea, en este, ¿verdad? Repito, dije, seguimos trabajando el ejercicio 24. Hay que probar del axioma 6, del axioma 7 al 10, perdón. Mientras usted avanza un poquito con eso, pues yo voy a pasar lista, fíjese. Minor Irías. Presente. Listo. Daniel Portillo. Alex López. Tracy Colindres. Presente. Listo, Tracy. Michael Davis. Jennifer Maradiaga. Isaac Domínguez. Jorge Calix. Cristian Borjas. Presente. Listo, Borjas. Kenneth Andino. Presente. Listo, Kenneth. Christopher González. Fernando Quijano. Presente. Listo, Fer. Carlos Godoy. Presente. Listo, Carlos. María José Flores. Axel Peña. Gabriel Rodríguez. Anthony Lobo. Presente. Listo, Steven. Denis Herón. Presente. Listo, Denis. Catherine Motiño. Presente. Listo, Catherine. Fernando Mendoza. Listo, Fer. Brian Norajo. Presente. Listo, Brian. Ashley Padilla. Oscar Segura. Presente. Listo. Ola Calix. Presente. Listo. Oriel López. Listo. Valeria Grijalva. Presente. Listo. Diego Ordóñez. Presente. Listo. Cristian Estrada. Andrea Amador. Presente. Listo, Andrea. Jason Orellana. Daniel Matute. Presente. Listo, Daniel. Elvis Nolasco. Presente. Listo, Elvis. Kevin Rodríguez. Presente.
Listo, Kevin. Selenia Rodríguez. Listo, Selenia. Ronald Savillón. Presente. Listo, Ronald. Aida Andino. Presente. Listo, Aida. Helen Urrutia. Presente. Listo, Sofía. Ángel Amador. Presente. Listo, Ángel. Fernando Reyes. César Carías. Presente. Listo, César. ¿Alguien más está presente y no escucho su nombre, hijos? Bien. Voy a hacer un poquito de espacio hacia abajo, ¿verdad? Porque dije que hay que probar de las 7 a las 10. Y comprobar si con ese nuevo cambio que hicieron, ahora sí es espacio o todavía no es espacio vectorial, ¿verdad? Bien, entonces dije que esta era la número 6, ya me la dieron, ¿verdad? ¿Qué dice la número 7, jóvenes? C por U más B. Ah, eso sí lo que escribió. C por 1 B es igual a C por 1 C por B, Diego. Sí, eso. Sí, ¿verdad? Bien. Se supone que dije de todo, Fernando. Bien, entonces, jóvenes, primero, recuerde que trabajamos de adentro hacia afuera. Voy a poner la C aquí y le pregunto a usted. ¿Quién era 1 más B de lo que ya tienen ustedes ahí? X1 más X2 más 1. Y Y1 más Y2 más 1, ¿verdad? En la parte derecha nosotros ya tenemos C por U. ¿Lo tenemos? Sí. Está aquí, ¿ve? Solo que escribámoslo con C. Sería C más CX1 menos 1. C más CY1 menos 1, ¿verdad? Pero ahora ocupo C por B también. Ah, pues lo escribo, mira. Sería C más CX2 menos 1. Y C más CY2 también menos 1. Recordemos, jóvenes, que hace el producto. Mire, primero va el escalar, después el escalar por la componente y después le resto 1. Si yo hago eso aquí, por favor síganme. Primero el escalar más el escalar por la componente. Mire, X1 más X2 más 1. Y luego le voy a restar 1. La segunda componente, mire, lleva la misma forma. Aquí está, ¿ve? Primero el escalar, C. Luego el escalar por la componente. Pues lo pongo en paréntesis, mire, Y1 más Y2 más 1. Y luego le resto 1. Ya tengo la parte izquierda, C, por la suma de U con B, ¿verdad? Ahora en la parte derecha, por favor, vea. Debo hacer la suma de estos dos vectores propuestos. La suma, le recuerdo arriba, dice que primero sumo las componentes y después le sumo 1. Sumo las componentes y después le sumo 1. Si yo sumo las componentes, por favor, ayúdeme. ¿Cuánto da sumar esto con esto? 2C. 12, así empieza. Mhm. C más C será 12 o no, ¿ah? Sí, Ahora, ¿cuánto es CX1 más CX2? es X1 más X2. Sí, ¿verdad? ¿Cuánto es la suma de menos 1 con menos 1? Menos 2. Ya sumé las componentes. ¿Qué hago ahora? Acá arriba. Sumarle 1. Sumo 1, ¿verdad? Si hacemos lo mismo con la segunda componente, ayúdeme. Ajá. Sí. Más CY1 más CY2. ¿Qué más? Bien. Simplifiquemos un poquito por acá, jóvenes. Si hago propiedad distributiva de aquí, ¿qué tenemos?
Menos 1, supongo, ¿verdad? La segunda componente también es C, mire, más CY1, más CY2, más 1 y menos 1, ¿verdad? Ah, no, más C sería, ¿verdad? Y menos 1. La propiedad distributiva de este con este, ¿verdad? En la parte derecha, ¿podremos simplificar un poquito o no se puede? Esto. De manera similar acá, ¿verdad? Bien. ¿Se podrá simplificar algo en la parte izquierda o no se puede? Solo permítame que aquí digo una coma y voy a cerrar el paréntesis porque ya me quiero ir, ¿verdad? Pero así es esto. Digo una coma, entonces va C, va 2C, ¿verdad? Más CY1 más CY2 menos 1. Ahora le pregunto a usted, ¿esto y esto son iguales, sí o no? ¿Cuál es la conclusión? ¿Se cumple o no se cumple el número 7? Sí se cumple el número 7. Pregunta. ¿Podemos concluir ya que esto sí es un espacio vectorial o todavía no, jóvenes? Ahora ve por qué a mí no me gusta cuando sí es espacio vectorial una papada, porque usted prueba y prueba y prueba y prueba y prueba y hasta que no llegue el último, no podemos afirmar que sí es espacio vectorial. Ahora en el 24 tampoco ha fallado ninguno, porque probamos del 5 en adelante. Los primeros 4 los tomamos del 23. Del 5 al 7 los acabamos de probar en pantalla. El 5 lo probamos, el 6 me lo dieron, el 7 lo acabo de hacer. O sea que ya tengo 7 de los axiomas probados. Me hace falta 8, 9 y 10. Mientras 8, 9 y 10 no tengan igual la parte izquierda con la parte derecha, no podemos afirmar, jóvenes, que sí es un espacio vectorial. Entonces adivine cuál es su tarea. Exactamente, terminar los axiomas 8, 9 y 10. Cuando usted cumpla con esos 3 axiomas, me confirma por Telegram si es o no es espacio vectorial. ¿Verdad? Por hoy fue suficiente información, jóvenes. Que tengan buen día. Cuídense. ¿Verdad?